enseñanza se titula Cristianismo carnal, mitos y verdades. Y la vez pasada que hablamos acerca de esto, repetimos una frase constantemente durante todo el servicio. Y antes de que ella lea, yo quisiera ver si usted se acuerda de la frase. Yo digo la primera parte y usted dice el resto. ¿Los bebés? ¿Los bebés? Las mujeres solamente. ¿Los bebés? Los hombres solamente. ¿Los bebés? Alright. Todo el mundo. ¿Los bebés? Alright. Los bebés crecen. Los bebés crecen. Los bebés crecen. De eso vamos a hablar aquí. Continuar hablando con la dirección del Espíritu Santo. Así que, hermana Maureen, te lea la porción bíblica. Una vez ella lea, le caemos encima ahí la enseñanza y vemos hasta dónde vamos a llegar. ¿Ok? 1 Corintios, capítulo 3, todo el capítulo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aunque no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales e andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pues el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a la labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Dios de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo, ni alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. Hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Señor bendiga su santa palabra. Amén. God is good. All the time. All right. Yo online. La palabra de Dios. Como ya le dije, estamos en un estudio profundo del libro de Corintios, primera de Corintios, que ya lo he dicho, y en el día de hoy nos toca continuar considerando el capítulo 3 y el 4. En ellos vemos una convergencia de dos asuntos
la unidad dentro de la iglesia. El enfoque que vamos a tener en la mañana tarde de hoy será el asunto de la desunión entre cristianos, en el contexto primeramente de la iglesia, también en el contexto del matrimonio y en el contexto de relaciones en general. De eso, ese es el enfoque práctico, el asunto de la falta de unión entre personas que son cristianas en el contexto primero de la iglesia, en el contexto del matrimonio y en el contexto de la familia y de las relaciones en general. Durante la enseñanza hay unas cosas que vamos a destacar. Primero, lo que provoca la desunión, que es uno de los tópicos que se enfatiza particularmente en el capítulo número 3. Segundo, cómo evitar la desunión, porque el pasaje nos indica cómo podemos evitarla. Y sobre todo, cómo mantener esa unión. También, al concluir, vamos a ver cuál debe ser la respuesta lógica que es de esperarse a la enseñanza de esta porción bíblica. Así que en las notas suyas se ve debajo de la porción bíblica, dice cristianismo carnal, right? Es una expresión que es refutable. Cristianismo carnal, las implicaciones, tres recordatorios y nuestra respuesta. Ahora, antes de comenzar, ¿verdad?, la enseñanza como tal, preciso compartir con ustedes algo nuevamente de lo que experimenté en la semana pasada en mi amado país, Puerto Rico. Mientras estuve allí, pude ver un ejemplo positivo en una señora, se llama Adela, y pude ver un ejemplo negativo en una señora, no voy a decir el nombre de ella, pero le voy a llamar Edelmira. Un ejemplo positivo de parte de Adela, que es mi mamá, un ejemplo negativo de una señora que se llama Edelmira, en cuanto a la verdad esta que estamos diciendo de que los bebés crecen. O sea, mi mamá fue un ejemplo para mí positivo de esa verdad, que los bebés crecen. Doña Edelmira fue un ejemplo negativo de esa verdad de que los bebés crecen. Mi mamá fue un ejemplo positivo de esa verdad, porque me encontré con una hermana en Cristo, porque Adela, además de ser mi mamá, es mi hermana en Cristo. Amén. Me encontré a una hermana en Cristo llamada Adela, tratando al máximo de mantener su carne bajo control. Me encontré con una hermana llamada Adela, reconociendo inmediatamente cuando había fallado y arrepintiéndose. Vi a la hermana Adela en los 7 días que estuve con ella, queriendo en todo momento tener la mente de Cristo en todo. Lo que vi en ella, sin duda alguna, estaba glorificando a Dios. Y en el tiempo que estuve alrededor de mi mamá funcionó como un escalón de crecimiento para las personas que estaban a su alrededor. Lo que vi en mi mamá, la actitud de ella, todas estas cosas, sin duda alguna, lo que estaban haciendo era promoviendo la unión, la unidad en la iglesia y en la familia. Y todas las personas que venían allí, la actitud de ella era lo que estaba promoviendo. Mi mamá, Adela, la hermana Adela, fue un ejemplo positivo de eso, de que los bebés crecen. Sin embargo, esta hermana que vamos a llamar Edelmira fue un ejemplo negativo de eso, de que los bebés crecen. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque yo vi a esa señora que, by the way, hacía cosas buenas, ayudaba aquí, ayudaba allá y bien activa, montones de cosas, ¿sabes? Dentro del contexto de la iglesia, ¿no? Pero yo vi a esa señora consistentemente rehusando abiertamente el dejar de complacer la carne. No, yo voy a hacer esto. O sea, en otras palabras, yo voy a satisfacer mi carne. Ella rehusaba totalmente decirle que no a la carne de ella. Yo vi a esta señora negándose a recibir consejo pastoral
para arrepentirse. Varios pastores, incluyéndole yo, le hablamos, le exhortamos para que se arrepintiera de la conducta que estaba asumiendo, de la posición carnal que estaba simplifying. Y ella no, a mí no, ¿sabes? No, yo no, es mi decisión y se acabó. Yo vi a esa señora insistiendo en mantener su perspectiva y sabiduría del mundo, insistiendo, no, pero yo creo esto, la Biblia dirá esto, pero yo creo esto, y defendiendo esas posiciones. Yo vi a esa señora en los 3 o 4 días que estuve en mi casa, en casa de mami, mejor dicho, y esa señora, como esa señora, era una piedra de tropiezo para las personas que estaban allí. Que venían otros hermanos que eran de la iglesia, y venían personas que no eran de la iglesia, y escucharla a ella hablar y expresarse y actuar de la forma en que estaban actuando, fue piedra de tropiezo para esas personas. Yo vi a esa señora generando desunión, no solamente en su matrimonio, sino en la familia, y aún dentro de la iglesia, porque ella es de las personas, por la naturaleza, tienen estas personas que buscan atraer atención hacia ella, personas que simpaticen con ella, como lo hace la gente del mundo. Pero una persona que reclamaba ser cristiana a los efectos de muchas personas, pero su conducta, su comportamiento era más bien como el comportamiento de una persona natural, como Pablo nos habla. Así que en esta semana Dios fue bondadoso conmigo en montones de circunstancias, como ya lo mencioné antes de comenzar la enseñanza, pero también me fue de gran bendición a darle un ejemplo vivo de eso. Pude ver en mis propios ojos la persona que en el pasado actuaba de una forma carnal, que no una persona que por mucho tiempo lo que demostraba era que su crecimiento había sido atrofiado, diciendo la hermana de ella, ahora ya no era de esa forma. Ahora la hermana de ella lo que estaba demostrando era una conducta de una persona que ha crecido, que ha madurado, como es de esperarse. Amén. Sin embargo, esta otra señora, que lleva muchísimo tiempo, que ha trabajado con niños, que ha dirigido coros, que ha dirigido cuantas cosas hay dentro de la iglesia, actuando como un bebé cristiano. Que luego de los 20 y pico de años que esa señora lleva en los caminos, supuestamente, no es aceptable. Pudo haber sido aceptable 1 mes, 2 meses, 4, 5, 6, 7 meses después que conoció al Señor, pero 20 años después, continuar actuando de esa forma, no es aceptable, que es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Cuántos alaban al Señor? Quizás escogiste el día incorrecto para venir a la iglesia, pero ya que estás aquí, así que baja la guardia y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos tiene que decir. La vez pasada estudiamos los primeros 4 versículos del capítulo 3, que claramente nos dejan ver que la razón para la desunión dentro de cristianos en cualquiera de los 3 contextos, contexto de la iglesia, contexto matrimonial o cualquier relación en general entre 2 cristianos, la razón por la cual hay desunión entre personas que son cristianas es algo que se conoce como el cristianismo carnal. Y ya vimos esa porción bíblica, ya la analizamos y ya vimos los detalles de la misma. El problema en la iglesia de Corintios era que ellos no estaban siendo fieles, las personas a las cuales Pablo le está hablando, a lo que bíblicamente hablando, ellos eran en la persona del Señor Jesucristo. Quiero que mire rápido ahí en el pasaje bíblico que tiene en Colosenses, creo que es Colosenses capítulo 2, versículo 6. Fíjense que dice, ahí dice, por lo tanto, todo el mundo lea conmigo, por lo tanto, de la manera que habéis recibido eso por Jesucristo, andad en él. Así que el problema con la gente de Corinto, a la cual Pablo está escribiendo, es que ellos habían recibido a Jesucristo como Señor. Pero ellos no estaban andando, caminando o viviendo en Él. Eso es lo que dice. De la misma forma que tú recibiste al Señor Jesucristo, andar en Él, lo recibiste como Señor, ahora que cuando tu caminar, tu conducta refleje que es el Señor de tu vida. ¿Right?
La vez pasada dijimos que señalamos el hecho, y vale la pena señalarlo nuevamente, porque hay varias personas que no estaban la vez pasada, y yo sé que en 2 o 3 semanas quizás se olvidó por completo lo que ya habíamos hablado previamente, pero señalamos que en el capítulo anterior, que estudiamos previamente este capítulo 3, vimos al final el apóstol Pablo haciendo una distinción entre 2 tipos de personas en este planeta Tierra. Pablo en 2 Corintios capítulo 2, 14 y 15, que usted tiene ahí en sus notas, dice lo siguiente: pero el hombre natural, subraya eso, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Y no las puede entender, porque se han de discernir ¿de qué forma? En cambio, el espiritual, subraya eso también, busca todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Pablo hace una distinción. En este mundo hay 2 tipos de personas. Está la persona natural, está la persona espiritual. La persona natural es la persona que no tiene el Espíritu de Dios dentro de ella. Es la persona que está perdida, es la persona que no es creyente. La persona espiritual, según lo que Pablo está diciendo, es la persona en la cual el Espíritu de Dios reside permanentemente. Es la persona que la Biblia llama la persona salva, es la persona que ha creído en Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 3, que es lo que hemos estado leyendo, estudiando, y que la hermana Maureen leyó hace un momento, lo que está diciendo es que Pablo está hablando a los corintios, y lo que está diciendo Pablo es que ustedes corintios, ustedes están en la categoría espiritual, porque ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de ustedes. Ya dijimos la vez pasada que obviamente no todo el mundo en la iglesia de Corintios era verdaderos creyentes, pero las personas que Pablo está hablando sí lo eran, porque Pablo se refiere a ellos como hermanos, una, y segundo, como bebés en Cristo. Amén. Pablo está diciendo, ustedes están en la categoría de las personas espirituales, pero no están actuando como si lo estuvieran, están actuando carnalmente. En ese contexto vimos las implicaciones del cristianismo carnal. Vimos esas implicaciones. Pablo recuerda que son las implicaciones. Cuando un cristiano actúa carnalmente, cuando una persona que es espiritual actúa como una persona natural, como una persona que no tiene el Espíritu de Dios. Y Pablo recuerda que en el pasado, cuando ellos eran bebés espirituales, él los trató como bebés. Pablo había ido previamente, antes de escribir esto, a Corintios. Y cuando fue la primera vez, los trató a ellos como bebés espirituales. Pablo dice, yo les di a beber leche, no les forcé a comer alimentos sólidos. ¿Por qué razón? Porque ustedes eran recién nacidos y su sistema digestivo no se había desarrollado o no había madurado. Y en aquel entonces, el yo tratarlos a ustedes como bebés cristianos era lo correcto, porque eso era lo que ustedes eran. Amén. Ahora Pablo lo que le está recordando es que la condición de ellos precisaba cambiar, porque se supone que los bebés hace un momento hice una exhortación, respetuosamente, le fui honesto, franco, les expresé que antes de ir a escuchar al pastor predicar aquel día, le pedí a mi mamá que orara conmigo. Fui vulnerable y fui transparente y fui sincero y fui honesto y le dije la razón por la cual se lo pedí, que orara por mí, fue porque yo tengo la mala maña de que cuando voy a escuchar otro pastor predicar, en vez de ser como los publicanos y los pecadores que se acercaban a Jesucristo para escuchar lo que él tenía que decir, cuando se trata de yo ir a escuchar a otra persona, otro siervo de Dios, normalmente mi tendencia es ser como los publicanos y los escribas que iban a criticar. Yo fui en ese momento honesto, transparente, vulnerable, como todo cristiano debe ser. Amén. Y me imagino que algunos de ustedes aprecian eso. Inmediatamente después de eso, le di otra exhortación y
Y le hablé y le dije que algunos de ustedes, cuando utilizan sus teléfonos durante el servicio para leer la Biblia que está en el teléfono suyo, se convierten en una piedra de tropiezo para mí, me hacen tropezar, porque mi concentración y mi espíritu se entristece cuando yo veo a alguien haciendo eso. Y lo que quiero decir es que usted va a recibir esa última exhortación. La forma que lo va a recibir va a depender de dónde esté usted espiritualmente. Si usted todavía está en la de recibir la lechecita, la cuestión de la comida, del bebé espiritual, usted va a estar en una conmigo, posiblemente no venga más nunca. Pero si usted es un cristiano maduro, como debería ser, ¿sabe que no? Pues entonces usted va a entender y va a procesar eso bien, porque la palabra de Dios nos exhorta a cuidarnos de no ser piedra de tropiezo para nadie. Amén. Pablo decía, yo soy libre. Yo puedo comer lo que yo quiera. Yo puedo comer carne, yo puedo comer vegetales, yo puedo comer lo que yo quiera. Pero yo, por el beneficio de otros, cedo mi derecho a ser libre. Así que cuando estoy con los gentiles, ¿sabes? Cristianos gentiles, y ellos comen la carne que sea, pues yo como carne con ellos. Pero si estoy con un judío para el cual el comer ciertos alimentos, o convertido, mejor dicho, un cristiano judío que ha sido convertido, Pablo decía, pues yo simplemente me limito en mi libertad de hacer eso. Amén. Porque yo no quiero hacer tropezar a nadie. ¿Sí o no? Alright, so, la exhortación que le acabo de hacer, la respuesta a esa exhortación va a ser determinada por la madurez espiritual que ustedes tengan. Y me tomé la libertad, las dos, by the way. El ser transparente, ser honesto, decirle, mire, esta lucha que yo tengo y eso, todo depende de dónde usted esté, o cuán maduro espiritualmente sea usted, para poder procesar y valorizar o depreciar lo que yo le dije en ambos lados. ¿Okay? Pero el asunto es que Pablo está diciendo a ellos, ¿verdad? ¿Saben que en un momento era correcto el hablarle a ellos como bebés espirituales, pero que no siempre iba a ser de esa forma, porque se suponía que los bebés crecieran. El problema con ellos era que en el pasado la conducta de ellos era aceptable como bebés cristianos, pero el que todavía actuasen como bebés ya no lo era. Otra vez, en el pasado, que no fuesen capaces de actuar como adultos era aceptable, pero que todavía no sean capaces de actuar como adultos no es aceptable. Mira para acá todo el mundo, por favor. Right? Okay, vamos a ser honestos, vamos a bregar con la cuestión. El continuar respondiendo a las circunstancias con los exabruptos, con la cachorrería, con la gritería, con la rudeza, con la imprudencia, con las palabras hirientes, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, después de haberme convertido, hay espacio para entender eso. Pero el continuar haciendo ese tipo de conductas 5, 10, 15, 20 años después de haber recibido al Señor, no es aceptable. Porque se supone que los bebés crezcan. La definición de Pablo es la definición que se conoce como cristianismo carnal. ¿Pero qué es eso de cristianismo carnal? Ya dije la vez pasada, me parece que en el contexto de la categoría espiritual, o sea, está la categoría natural, que son los que no son salvos, que tienen el Espíritu Santo, las personas que no han nacido de nuevo, y en categoría espiritual, que son los que han nacido de nuevo, los cristianos, los que tienen el Espíritu Santo viviendo permanentemente de ellos. Me parece que posiblemente, no es dogmático, pero me parece que posiblemente hay 2 tipos de personas dentro de la categoría espiritual. ¿Cuáles son esas 2 personas? Unas personas que están progresando y madurando en su vida espiritual. Otras personas que no están madurando, que no están progresando en su vida espiritual. La hermana Adela por muchos años estuvo en la segunda
el cristiano que al menos, escuchen, importante todas estas cosas, que al menos en algunas áreas de su vida ha puesto lo que identificamos la vez pasada como el freno de emergencia. Freno de emergencia que impide el movimiento y por ende, freno de emergencia que por ende impide el progreso espiritual. Así que dijimos la vez pasada que cuando se trata del cristianismo carnal, en la historia de la iglesia y en el día de hoy también han surgido toda clase de ideas erróneas y mitos. Y muchas de esas ideas erróneas y mitos yo las absorbí en mi vida cristiana. Los primeros años de mi vida cristiana, aún de siervo de Dios, yo absorbí y me agarré de eso, e enseñé eso también. Dios también tuvo misericordia de mí en estos aspectos, ha abierto los ojos de mi entendimiento. La palabra dice que el que quiera sabiduría, que la pida a Dios le da como abundantemente. Desde el principio de mi vida cristiana empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas que había aprendido necesariamente no eran correctas, no eran acertadas. Y parte de mi crecimiento o mi desarrollo o mi jornada cristiana ha sido el reconocer, ¿sabes? Pedirle a Dios que me abra los ojos y que en qué cosas estoy errado, que me lo muestre. Y si tú me lo muestras y me das la base bíblica, pues yo estoy en la disposición. Si tengo que ir a pedir perdón a la gente y decirle que estaba equivocado, I'm going to do that. Eso ha sido parte de mi jornada como cristiano. Y esta cuestión, estos mitos, estas enseñanzas erróneas en cuanto al cristiano carnal, es parte de eso. La vez pasada identificamos algunas, y déjeme simplemente pasarle por encima. Mito o idea errónea. La persona te dice, yo actúo carnalmente por esto, ¿sabes? Porque yo una vez fui salvo, pero abandoné mi fe y perdí mi salvación. La palabra de Dios, la respuesta de la palabra de Dios a eso es totalmente incorrecto. Porque según la palabra de Dios, eso no funciona de esa forma. Porque si una persona en realidad es salvo, eso no puede suceder. Porque una persona no puede tener vida eterna un día para luego dejar de tener vida eterna el próximo día. Does not make sense. Hay los que abandonaron su fe. En primera de Juan, lo que Juan dice es que ellos salieron de nosotros, nos da la razón. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué abandonaron la fe? Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, nacidos de nuevo, sellados, bautizados por el Espíritu Santo en el momento de la salvación, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que en primer lugar, si en realidad una persona tiene vida eterna, es imposible que la pierda. Otro mito que mencionamos la vez pasada, es la persona que dice, escuchen, bueno, yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, pero yo actúo carnal, porque un día esto yo lo voy a recibir como mi Señor. Idea totalmente incorrecta, porque eso tampoco funciona de esa forma. ¿Por qué usted puede decir eso? Porque Jesucristo no murió en la cruz y luego resucitó de entre los muertos para luego dejar que usted y yo estableciéramos cuáles serían los términos de nuestra salvación. Así de sencillo es. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo no ofrece la opción de un día recibirle como Salvador y más adelante recibirle como Señor. Incorrecto. Mire que hubo un momento en que yo enseñaba eso. Incorrecto. Totalmente incorrecto. Jesucristo viene a nuestras vidas como Señor y Salvador o no viene. Si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor, crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Toda la hora, Señor. Fíjese que no dice que si confesaras a Jesucristo como Salvador y después decides tomarlo en serio y dejas que sea tu Señor, serás salvo. Don't say that. Alabado sea el nombre. Mito, tercer mito right? La persona que dice, bueno, yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, así que déjeme tranquilo. Pero la verdad es
es que en mi vida absolutamente no ha habido ninguna transformación. Totalmente incorrecto, porque eso tampoco funciona así. Cristo no murió en la cruz del Calvario, luego resucitado de la muerte, para venir a mi vida como Salvador y Señor, para dejar mi vida en la forma que lo encontró, yo seguir viviendo y respondiendo con las cachorrerías, con las malas crianzas, con las actitudes totalmente características de personas que son naturales por el resto de mi vida. Don't work like that. La palabra dice que de modo, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Filipenses 1:6, Pablo dice, persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Alright. Así que ninguna de esas tres ideas o mitos erróneos pueden pasar. No es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, aquí fue que nos quedamos. Basándonos en la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios y en otras epístolas, esto sí puede pasar. Mire para acá todo el mundo. ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que Jesucristo haya perdonado mis pecados, que Jesucristo haya venido a mi vida y me haya dado salvación, que Jesucristo esté sentado en el trono de mi corazón como Señor y que al mismo tiempo haya unas batallas o escaramuzas en el exterior de mi carne. Lo que puede pasar es que todo eso haya acontecido, pero que todavía haya fuegos en la vida mía que yo preciso apagar. Claro. No quiere decir que estas batallas, que estas escaramuzas tienen que pasar. Con mi carne, estoy hablando de la lucha con mi carne. Cuando exploté, cuando reaccioné, cuando dije lo que no debía decir, cuando miré lo que no debía haber mirado, cuando respondí como no debía haber mirado, ¿sabes? Esa escaramuza no es una batalla una guerra declarada, ¿entiendes? ¿Sabes? Es un conflicto aquí pequeño y por el lado acá y eso, ¿no? ¿Sabes? Eso no quiere decir que estas cosas tienen que pasar, que deben pasar. No quiere decir que van a pasar por el resto de mi vida. No quiere decir que estas escaramuzas, estas explotadas, estas reacciones, estos desabruptos, esta desobediencia van a ser parte de mi estilo de vida por el resto de mi vida. No quiere decir eso. Simplemente quiere decir que pueden pasar. La carnalidad es un patrón de conducta que usted y yo escogemos en un momento dado. Por lo tanto, el cristiano no es carnal por lo que es, el cristiano puede ser carnal por su conducta. ¿Me sigue? Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, el problema que algunas personas tienen, que reclaman ser cristianos, posiblemente son cristianos, es que comienzan su caminar con Cristo bien, mira acá, pero en algún momento ponen el dichoso freno de emergencia en determinadas áreas de su vida y su conducta, por ende, se parece más a la conducta del hombre natural que a la persona que tiene la mente de Cristo y el Espíritu Santo viviendo en ella. Otra vez, el problema es que muchos cristianos comienzan su caminar con Cristo bien, pero en determinado momento ponen el freno de emergencia en algunas áreas particulares de su vida. En otras palabras, no hay movilidad. No hay progreso. Esto no me lo toca a nadie. Esto es mío. Yo soy cristiano, pero aquí no te metas. No. Esto se queda como está. Y al hacer eso, lo que sucede es que la vida de ellos y su conducta por ese elemento ahí se parece más a la vida y la conducta del hombre natural que de la persona que tiene a Cristo. Bueno. Freno de emergencia. Esa persona
caminar en el Señor, pero ¿sabes qué? ¿Sabes? A mí me gusta fumar hierba, marihuana, o lo que sea, o a mí me gusta darme el trago, y yo soy cristiano, pero yo me voy a, cuando se trata de dejar de darme el trago, lo siento mucho, freno de emergencia. Es la persona que acepta el Señor, ¿right? Y su vida empieza a cambiar, pero cuando se trata de la vida sexual, de la inmoralidad, esto no me lo toca. Freno de emergencia. Es la persona que recibe al Señor y le entrega todo al Señor, todas esas cuestiones, pero cuando se trata del materialismo, del querer tener cosas que no necesita y comprarlas con dinero que no tiene para aparentar y querer más y mejor y esto que otro, freno de emergencia. Nadie me lo toca. Es la persona que recibe al Señor y tu vida empieza a ir a la iglesia y dejó de tomar, igual que otro, y eso no sé. Pero cuando se trata de la lengua punzante, hiriente que tiene, freno de emergencia. Y cuando viene a ver, eso sí puede suceder. Eso sí puede suceder. Y eso sí sucede. Y cuando eso sucede, el resultado es que la vida y la conducta de esa persona se parece más a la vida y la conducta de un hombre natural. Eso es lo que Pablo está hablando, de eso es lo que Pablo está diciendo. Que una persona que es espiritual, una persona que tiene el Espíritu de Dios dentro de ellos. ¿Right? Así que poner el freno de emergencia simplemente implica que hay áreas de la vida de la persona en la cual usted y yo actuamos infantilmente o como un bebé que Dios quiere cambiarlo y nosotros decimos, no quiero. ¿Estamos o no estamos? Señor Pablo está hablando de esos bebés cristianos que andan todos como bebés, se supone que actúen como adultos, pero no quiero, esto es mío. Cuando decimos no quiero y no, y sacamos el dichoso ese freno de emergencia, lo que sucede es que nuestro crecimiento espiritual se atrofia. Ahí es donde vemos la cosa. Cuando en realidad lo que precisamos hacer es arrepentirnos y cambiar. By the way, mire para acá. La persona que rehúsa hacer eso, arrepentirse y cambiar, el resultado es que el no arrepentirse y cambiar lo que produce es una vida que está caracterizada por los celos, las contiendas y la disensión, la falta de unidad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? De eso es que está hablando Pablo. ¿En ustedes qué hay? No hay celos, no hay contiendas, no hay disensiones. Eso es lo que caracteriza esa vida. Ahora, otro lado de la historia. Si en la vida suya hay evidencia de que el Espíritu Santo, escuche por favor, bien, la enseñanza es una enseñanza bíblica 100%. Si en la vida suya hay evidencia de que el Espíritu Santo está cambiando sus actitudes, su conducta, si en la vida suya hay evidencia de que usted tiene una conciencia que le lleva a tener una perspectiva distinta, pero usted nota que en su vida hay áreas donde se está librando una batalla con la carne, eso no quiere decir que usted necesita ser salvo. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que en esa área usted está actuando carnalmente. En esa área en particular usted está actuando como un niño cuando debería actuar como un adulto. Y que usted necesita cambiar. Porque los bebés al mismo tiempo, antes de entrar en la otra cuestión, precisamos tener cuidado y no permitir que el enemigo nos engañe haciéndonos
pensar que el problema que nosotros tenemos es que somos cristianos carnales. La persona que piensa posiblemente, porque me que el pastor está hablando de eso, de enseñanza, porque en realidad yo soy salvo, mi problema es que yo soy carnal. Cuidado con eso también. Pregunta, ¿podrá un verdadero cristiano sentirse satisfecho con un estilo de vida que le rompe el corazón a Dios? ¿Permitirá el Espíritu Santo, apoyará el Espíritu Santo que eso suceda en nuestro interior? Claro que no. Así que no nos dejemos engañar, seamos honestos con nosotros mismos. Si no hemos experimentado una transformación que es producto del Espíritu Santo en nuestras actitudes, en nuestra perspectiva, en nuestras acciones. It's not hard. No es muy complicado. Son muchas las veces que yo he actuado carnalmente. Pero yo tengo total convicción de que en mi persona ha habido un cambio producido por el Espíritu Santo en mis actitudes, en mi perspectiva y en mis acciones. I know that, right? Okay. Pero en esa área en particular, donde he fallado, donde he explotado, donde he actuado carnalmente, yo lo que sé es que yo necesito arrepentirme de ella, right? Confesar lo que he hecho y así por el estilo. Así que la carnalidad en la vida del cristiano tiene implicaciones serias, right? Lo primero que hemos visto es que atrofia la madurez cristiana. ¿Sabes lo que es atrofiar, verdad? ¿Sabes? Shrink. Encoge. La persona no crece espiritualmente. Pero la pregunta entonces es, para que podamos ver qué es la cura para esto, bíblicamente hablando, ¿de dónde se origina la carnalidad en el cristiano? ¿Vale? ¿De dónde? Gracias por preguntar. Punto número 2 en sus notas es la carnalidad en el cristiano tiene sus raíces en la vanidad. La vanidad, todos sabemos que es una expresión de orgullo. En otras palabras, se origina en nuestro egocentrismo y se origina en nuestro orgullo. Versículo 3, fíjense que dice, porque aún sois carnales. En efecto, ve ahora, habiendo entre vosotros ¿qué? Contiendas y disensiones. Cada una de ellas, no hay que ser un erudito para darse cuenta que cada una de ellas tiene los celos se originan en el orgullo, en el egocentrismo, en las contiendas de la misma forma y las disensiones cojean de la misma parte también. Así que para Pablo, la conducta de un niño era muy fácil de identificar. Pablo sabía que palabras como mío, yo, son consistentes con la conversación de un niño, lo que me hizo, cómo me trató, mío, yo no me merezco esto. Los corintios, el contexto del pasaje estaban peleando entre ellos, celos, contiendas y bendiciones, particularmente por cuestiones de líderes. Lo vimos ya, y lo vamos a ver en el capítulo 4 también. Algunos de ellos decían, Apolo es mi líder. Otros decían, Pablo es mi líder. Otros decían, no, mi líder es Pedro. Right? En otras palabras, mi líder es mejor que el tuyo. Versículo 4 dice, pues cuando uno dice yo, piensa ahí, yo no me lo estoy inventando. Dice, cuando alguno dice yo, esta cosita que tú ves aquí, este individuo que tú ves aquí, el que viste y calza, este que tú ves aquí, yo, ciertamente, yo soy de Pablo. Y otro dice, pues yo soy de Apolo. Y mira lo que dice Pablo, dice, no sois carnales cuando hablar de esa forma. Entonces, el punto aquí para nosotros es que la carnalidad, la actual de esa forma, comienza con el pronombre yo, me, I. En otras palabras, que la carnalidad está arraigada en el egoísmo. Está
cuando actuamos carnalmente es porque estamos siendo manipulados por nuestro egoísmo, por nuestros deseos y por nuestras agendas propias. My way. Alguien dijo lo siguiente: todos sabemos que si en un cuarto hay un niño egoísta, tarde o temprano surgirán celos que provocan peleas que inevitablemente resultarán en desunión. ¿Amén? No, los que han tenido, los que son maestros aquí, los que tienen la oportunidad de trabajar con niños, you can see that, lo puedes ver. Inmediatamente llega un niño con una actitud como esa, la cosa cambia. La circunstancia cambia por completo. Así que la carnalidad en el cristiano tiene sus raíces en la vanidad. Y la vanidad, que es el punto 3, en los cristianos siempre causa división. Eso fue lo que pasó en Corintios. Y es lo mismo que puede suceder en cualquier iglesia, en cualquier matrimonio cristiano o en cualquier familia cristiana. Así que el verdadero problema detrás de los celos, las contiendas y las divisiones eran los deseos egoístas de cada uno de ellos. Escuche por favor, precisamos, tenemos, empezando por mí, empezando por cada uno de nosotros, tenemos que ser cuidadosos porque la vanidad, escucha por favor, y el hacer las cosas como que más me convienen a mí. Cuando hacemos las cosas que más me convienen a mí, estamos siendo movidos por nuestro ego, por el yo y por nuestro egoísmo. ¿Sí o no? Right, ¿sabes? Cuando tú y yo comenzamos a hacer las cosas que más nos convienen, esas cosas, al igual que la vanidad, son males que pueden penetrar nuestra familia, nuestra iglesia, y que pueden destruir lo que Dios quiere edificar con nosotros. So, la pregunta es: ¿cómo puedo evitar eso? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2. No quiero que lo tenga usted por ahí. No, escríbalo por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Pedro escribe: desechar, mejor dicho, pues toda malicia, todo engaño, desechar es botar, es despojarse, es quitarse y echar a la basura. Desechar pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, evidencia y toda maledicencia. Y cada una de esas cosas está hablando de los frutos de la carne. ¿Right? Entonces dice: y desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, ¿para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Sí, son cosas que tú y yo podemos hacer. Así que, serias implicaciones con relación a la carnalidad en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Primero es que atrofia la madurez espiritual cuando actuamos carnalmente. Siempre tiene sus raíces en el orgullo, algo que Dios detesta, algo que Dios resiste, y siempre causa desunión. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar estas cosas? Ayer lo que escribimos en su bosquejo, y vamos a ver hasta dónde llegamos aquí. Precisamos recordar, es la palabra que debía estar ahí. Necesitamos recordar que Dios es ¿qué? La estrella. Vamos a leerlo todo el mundo, por favor. Precisamos recordar que Dios es la estrella protagónica del Evangelio. Bueno, entonces, ahí está la cosa. Lo que vemos con relación al cristianismo carnal es que la madurez cristiana es apropiada por la carnalidad. La carnalidad es el cristiano tiene sus raíces en la vanidad, y la vanidad de los cristianos siempre causa desunión. ¿Qué puedo hacer para poder evitar estas cosas en mi vida? Preciso recordar que Dios, el Dios de la Biblia, es la estrella protagónica del Evangelio. I explain that to you. En otras palabras, precisamos acordarnos de algo que ya Pablo mencionó en este libro, porque en la narrativa del Evangelio, sin duda, Dios es la superestrella protagónica. ¿Right? Pablo está hablando bajo la dirección del Espíritu Santo, que está teniendo problemas. En este libro de Primera de Corintios hay toda clase de problemas en esa iglesia a los cuales Pablo está atendiendo. Este asunto de la desunión, de la carnalidad, es uno de los problemas. Y Pablo, al identificar el problema,
describe el problema, da razones de por qué esto está pasando, y ahora Pablo pasa a decir, esto es lo que es necesario que nosotros tengamos claro en nuestra mente todo el tiempo, para que esto no suceda en la iglesia, para que la espiritualidad, la madurez espiritual de esta iglesia no sea atrofiada, para que el orgullo no se apodere de la iglesia, para que ese orgullo no produzca desunión dentro de la iglesia. Y lo que Pablo sugiere es que precisamos tener claro en nuestra mente en todo momento de que aún cuando hay líderes dentro de la iglesia, es un asunto que le está bregando ahí, porque acuérdense, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Pablo, somos de Pedro y así por el estilo. Hay un asunto con la cuestión de los líderes, la forma inmadura con la cual ellos están bregando con los líderes que está provocando desunión. Y Pablo entonces lo que dice, hey, estos líderes están ahí, y vamos a verlo ya mismo, porque Dios en su soberanía los puso, porque Dios les dio la gracia para estar ahí, pero ellos no son los muchachos de la película. Y para que este problema, esta desunión, estos conflictos no se desaparezcan de esta iglesia, aquí lo que es necesario es que todo el mundo se enfoque en el hecho de que Dios es la estrella protagónica. Aquí no es asunto de Pablo o de Pedro o de quien sea. Aquí el muchacho de la película es Dios. Y la solución para todos los problemas es enfocarnos precisamente en eso, en que Dios es la estrella protagónica. Pero por favor, mira para acá. Lo que estamos tratando de hacer con esta enseñanza es proponer, proclamar, presentar el hecho de que esto no se circunscribe exclusivamente al contexto de la iglesia. Esto también está presente en el contexto del matrimonio entre dos personas cristianas. Y está presente en el contexto de cualquier relación, sea la que sea, entre dos personas que son cristianas. Trasciende las cuatro paredes de la iglesia. Así que aquí en 1 Corintios, todo lo que vamos a cubrir hoy, Pablo nos da 3 ilustraciones que apuntan al rol protagónico de Dios en el contexto del Evangelio y por lo tanto, el énfasis de Pablo es que Dios merece ser el foco de nuestra atención y de nuestro afecto. Eso es. Lo que Pablo, estas 3 ilustraciones que Pablo nos da, son 3 imágenes que nos ayudan, entre otras cosas, a apreciar la bondad de Dios por encima de la labor de nuestros líderes espirituales. Otra vez, 3 imágenes, 3 ilustraciones que nos llaman, que nos apuntan, que dicen, this is what you need to do, a apreciar la bondad de Dios por encima de la labor de nuestros líderes espirituales. Primera ilustración. La iglesia es el terreno de Dios. La iglesia se compone de ¿qué? De cristianos. Ahorita en la escuela bíblica les pregunté a los hermanos, los cristianos, pues, ¿los bebés qué? Crecen, ¿verdad? Y ahorita ya me dijo, los bebés toman leche. Which is true. Okay. Pero la iglesia se compone de cristianos. Amén. Bueno, y lo que aquí se propone es que la iglesia es el terreno de Dios. Es el terreno de Dios. En otras palabras, la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, somos ese terreno donde Dios es Dios. Dios está sembrando, Dios está regando y Dios está cosechando. Con eso en mente, Pablo hace 3 contrastes. El primero es que está en sus notas, escríbalo. Los líderes son siervos, pero es Dios quien asigna las responsabilidades. Los líderes son siervos, pero es Dios quien asigna las responsabilidades.
Versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué Apolo? ¿Qué son? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, el hecho de que ellos sean servidores, según lo que a cada uno concedió el Señor. En otras palabras, son siervos líderes, pero Dios asigna esas responsabilidades. Son siervos líderes, pero es Dios quien determina cuál será su trabajo. Pablo y Apolos eran líderes, siervos líderes. Pero era Dios quien determinaba cuál iba a ser su trabajo, su responsabilidad o su asignación. La otra cosa que vemos aquí es que en este contraste que vemos aquí, en esta porción bíblica, es que los líderes cultivan el terreno, pero es Dios el que da el crecimiento. En Hechos 18 nos dice que Pablo había ido a predicar a Corintios y que a través de la predicación Dios había salvado a los que Dios de antemano sabía que iban a creer en él, y que luego de eso un hombre muy elocuente cristiano llamado Apolos había ido y los había nutrido en la fe. Vemos eso en los versículos 6 y 7. Y ese que dice, yo planté, Pablo hablando. En otras palabras, yo evangelicé. Escucha que es importante, tiene que ver con lo que estamos hablando aquí. ¿Okay? Yo, Pablo, planté, yo los evangelicé. Y Apolo regó. En otras palabras, Apolo los discipuló. Pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Aquí estamos hablando de que la forma en que podemos bregar con el asunto de la cantidad en el cristiano es recordando que la estrella de la película es Dios. En nuestra mente, es lo que Pablo está diciendo. Eso es como Pablo, espero que lo esté entendiendo, ¿vale? Pablo está bregando con esta cantidad de esta gente. Yo soy de Apolo, yo siempre. Y Pablo dice: olvídate de esto, porque aunque yo lo evangelicé y Apolo los discipuló, aquí el muchacho de la película es Dios. Nosotros, miren lo que dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que ni el que planta, ¿qué era quién? Pablo, gracias, gloria a Dios. Es que es algo, no debo así, ni el que planta es algo, no, aquí, you just nothing, right? Ni el que planta, Pablo hablando, es algo, ni el que riega, ¿quién es el que regaba? Apolo, tampoco es algo, sino el que es algo, es Dios, es el que es el protagonista, porque Él es el que da el crecimiento. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, sabemos esas dos cosas. La iglesia es el terreno de Dios, donde Dios está sembrando, regando, cosechando, y Dios en su plan, en su soberanía y su metodología determinó que algunas personas iban a ser líderes siervos en esa congregación. Pero es Dios, el muchacho de la película, el protagonista, que determina cuáles van a ser los roles, cuáles van a ser las responsabilidades, cuáles van a ser las asignaciones. Estos líderes, siguiendo el rol que Dios le ha dado, dice la Escritura, ellos cultivan el terreno. Pero ¿sabes qué? Ellos podrán cultivar el terreno que sea, o aguardo, o lo que sea, pero el que da el crecimiento, ¿a quién? Dios. Dios es el protagonista de la cosa. Así que aquí no hay que estar enfocándose a que si yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de aquel. No, no. Aquí todo el mundo tiene que ser de Dios. Amén. Y el momento en que colocamos a Dios en el lugar que le corresponde, toda esta desunión, todos estos conflictos, todo este tirijada, todo este parajuste, o todo este en puertorriqueño tiraera, toda esa tiraera que hay entre ustedes, eso va a desaparecer. Vamos a hacer un pensamiento. Así que él dice, ni Pablo, ni Apolo, ni ningún otro líder es algo, es Dios quien reina, cuyo rol es supremamente más importante que los otros. Y la otra cosa que vemos es que los líderes trabajan juntos, porque Dios es el que da la recompensa. Versículo 8 y 9 dice, versículo 8 dice, y el que planta, ¿quién era el que plantaba? Y el que riega, ¿quién era el que regaba? ¿Son qué? No, pero ¿qué es lo que dice ahí? ¿Sobre qué? No, pero antes de eso dice algo, ¿son una qué? Son una misma cosa. Y esa misma cosa que ellos son siervos. Amén. Pero mira lo que dice, aunque cada uno
va a recibir su recompensa, conforme a su labor. Pero, versículo 9, nosotros, hablando ahora de Pablo y Apolos, ¿somos qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Labranza quiere decir el terreno sembrado de Dios. Así que Pablo está diciendo que cada uno recibirá su recompensa, y por implicación vemos de quién viene esa recompensa, porque somos colaboradores de Dios. Quiere decir entonces que la recompensa viene de Dios. Lo que está diciendo es que Pablo y yo, Pablo, trabajamos juntos, pero es Dios quien nos paga el salario, y la iglesia es como un campo que ha sido sembrado. La segunda ilustración es que la iglesia es el edificio de Dios. Pablo desempaca esta verdad en varias formas, en los versículos 10 al 15, versículo 9, Pablo concluye diciendo que vosotros sois edificio de Dios, y luego dice, escriba esta última cosa: Dios provee de su gracia para que los líderes edifiquen para la eternidad. Dios provee de su gracia para que los líderes edifiquen para la eternidad. By the way, let me just stop here and say this, en conclusión. Quizás en este momento dice, pero ven acá, empezamos hablando de una cosa y mira por dónde anda. No, tenemos que cubrir todo lo que la Escritura dice, porque al cubrir lo que la Escritura dice, entonces vamos a tener una base correcta, una base firme, una base inmovible que nos va a nosotros ayudar a reconocer cuál es la solución bíblica para la lucha esta que tenemos con la carnalidad. Así que Dios provee de su gracia para que los líderes edifiquen para la eternidad. El versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Así que la pregunta es, ¿cómo es que el cristiano, no solamente el líder, sino cualquier cristiano, puede convertirse en perito arquitecto? Y la respuesta que Dios nos da es por medio de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en este contexto se refiere a la habilidad que Dios nos da como recurso para nosotros ejercer nuestro ministerio. Pregunta, ¿quiénes son los que tienen ministerio? ¿Los líderes o todos los cristianos? Todos los cristianos. La gracia aquí es la habilidad que Dios nos da como recurso para el ministerio a todos los llamados a servir. En otras palabras, que Dios nos da la habilidad y el poder para ejercer esa habilidad en el ministerio. Pero nosotros debemos construir cuidadosamente en conformidad y por medio de la gracia que nos ha sido dada. La otra cosa que dice es que Dios provee de su evangelio para que los líderes edifiquen de acuerdo al mismo. Dios provee de su evangelio para que los líderes edifiquen de acuerdo al mismo evangelio. Dios nos dio el evangelio ahora a los líderes, en este caso, Pastor Willy, Pastor Marcel, Pastor Edwin, en este momento, líderes pastorales de esta iglesia, ancianos de esta iglesia, y Dios nos dio su evangelio en contexto de la palabra de Dios para que nosotros edifiquemos de acuerdo a lo que aquí dice. That's what we're doing. Y con la ayuda de Dios es lo que haremos el resto del tiempo que Dios nos dé en el estado de la eternidad y como siervos aquí o donde sea. Vamos a edificar sobre este fundamento. Jesús 10 y 11 dice, conforme a la gracia que nos ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él puso el fundamento y otro edifica encima. Versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que Pablo en ningún momento dice, yo produje el fundamento. Lo que Pablo dice es que él puso el fundamento, que ese fundamento era Jesucristo. Dicho de otra forma, lo que Pablo hace por la iglesia es poner el fundamento que en esencia es el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora bien, la Biblia nos dice que nosotros somos llamados a edificar la iglesia en el contexto del evangelio, en el contexto de la palabra de Dios.
la implicación práctica es que ningún líder, sea el pastor Edwin, sea el pastor Marcel, sea el pastor William, sea quien sea, es llamado a edificar la iglesia de Cristo en base a ninguna nueva revelación o agenda personal. Sean los 12, sean lo que sea. Somos llamados a edificar la iglesia en el contexto